De emergencia económica que se votó en el Congreso, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta la semana pasada, y nos preguntamos a quién alcanza la ley que también diseñó el presidente de la Nación. A ver, estamos con Gabriel Solano, que es el legislador porteño. Gracias, Gabriel. Y también Juan Pablo Chiesa, abogado laboralista. A ver, ¿a quién le toca el bolsillo la ley de emergencia económica que se votó la semana pasada, Juan? Bueno, es evidente que es una ley que ya está en vigencia y se enmarca en un marco de solidaridad y redistribución de la riqueza en cuanto a los que más tienen van a tener que hacer una colaboración con los que menos tienen. Esto apunta a un sector privilegiado o quizás que tienen más caudal económico para poder ayudar a, estamos hablando de un 50% de pobreza, emergencia sanitaria, tributaria, fiscal, económica, previsional. Por ejemplo, en materia de jubilados, las personas que la pirámide de arriba, que es un 19%, 18% de jubilados, estamos hablando de 1 millón de jubilados que ganan entre 80.000 y 100.000 pesos, van a tener que colaborar un poco con el 50%, 3.5 millones de jubilados que ganan la mínima. Entonces yo creo que esta ley apunta un poco a redistribuir un poco la riqueza y ser solidarios con los que menos tienen en un país que lamentablemente lo han dejado en llamas. ¿Se dan los principios básicos de equidad, Gabriel? No lo comparto. Yo tengo una visión distinta. Si uno ve lo que pasó desde que se aprobó la ley hasta ahora, lo que ha ocurrido es que los que festejan son, sobre todo, los que tienen los títulos de deuda pública argentina. Ha caído el riesgo país y han subido muchísimo los bonos. ¿Por qué? Porque entienden que al sacarle dinero a los jubilados, hay más capacidad de repago en la deuda argentina. Esto es así. No hay un problema de solidaridad, es lo contrario. Acá se quitó la movilidad jubilatoria en la idea que dijo el ministro Guzmán. Si no desindexamos la jubilación, ahí sí no se puede combatir la inflación, como si fuese responsabilidad de los jubilados la inflación. No es así. Y lo que se pretende es que a los jubilados que están fuera de la mínima, como ya ocurrió en el pasado, se le quite el beneficio de la movilidad. Vamos a un régimen de aumento por decreto, que nadie sabe cuál va a ser exactamente, pero está claro que va a ser para que tenga un aumento menor al que estaba previsto, de forma tal que le permita al ANSES utilizar su dinero con otra finalidad. Mirá lo que pasa en esta ley. Había un límite de 50% del Fondo de Garantía del ANSES para comprar títulos de deuda argentina. Lo subieron a 70. ¿Por qué hacen esto? Para que la plata de los jubilados que está en el ANSES no vaya a financiar lo que tiene que financiar, que son los saberes de los jubilados, sino a comprar títulos de deuda. Entonces yo creo que la palabra solidaridad acá es la contraria. Por eso, insisto, festejan tanto los bonistas, el FMI dijo que estaba de acuerdo, crece el valor de las acciones argentinas en Nueva York, pero los jubilados van a tener con esto un nuevo retroceso. Esto es lo que está pasando con Gaby, disculpa, no vayamos tanto a la deuda pública, a la cuestión más macro. Vamos al mercado interno y a lo que sucede día a día, que es lo que pasa en Argentina. Acá no se suspendió ni se congeló nada. Acá tenemos una fórmula que, como bien dijo el presidente, incendió el país. Es una fórmula que ayer, hoy hice una nota en tela en el ámbito de un análisis que yo hice constitucional, desde el bloque constitucional, que significa la movilidad, hasta cómo a 2 meses de la reforma de Mauricio Macri 2017, el fallo de la Corte automáticamente dijo no a la movilidad de Mauricio Macri. Durante 1 año y medio, la Corte le dijo al Congreso, señores, eliminen la fórmula de Mauricio Macri porque no sirve, destruye el ingreso del jubilado. Obviamente que Mauricio Macri no hizo caso omiso, gobernó por decreto, como la resolución 56 que dio Basavilbaso, que enseguida la Corte la derogó. Y ahora el presidente actual lo que está haciendo es, esta fórmula no sirve, ¿bien? Ahora, estamos en emergencia, no pretendan que se junte una comisión con notables previsionalistas en 10 días. Ahora, a ver, dame un tiempo, entonces, en marzo, déjame terminar, en marzo estaba previsto, en marzo el jubilado ya tenía en el bolsillo el 11,5%, ¿bien? La mínima de 14 se le iba a marzo a 15.000 y pico. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, va a entregar un incremento igual o superior. No pensemos que esté tan delirante de que no sea un incremento por decreto superior. Luego se va a establecer otra fórmula. A ver. ¿Dónde está el problema? ¿Puedo aclararlo? Primero, decir que esta fórmula incendió el país es echarle la culpa a los jubilados de la crisis de Macri. De ninguna manera. Macri armó esta fórmula porque en el ensamble con la fórmula anterior le robó 6 meses a los jubilados. Sí, correcto. Con esta fórmula solamente se garantizaba que no pierdan poder adquisitivo, porque iba ajustado a la inflación. Ahora se pretende desindexar, lo dijo el ministro Guzmán. ¿Para qué? Para que los aumentos puedan estar detrás de la inflación, no que estén arriba. Fíjate una cosa interesante.
Como en marzo tenía que implementarse la nueva fórmula, no había ningún apuro en anularla el primer día. ¿Por qué se apuraron tanto si tenía tiempo hasta marzo? Porque como dijo Guzmán, él necesitaba esta ley para sentarse con el FMI para negociar. ¿Para negociar qué? Una capacidad de pago de la deuda pública que ya se está demostrando ahora que están subiendo los títulos, yo decía, en Wall Street y en Argentina. Los jubilados, no hay un problema de solidaridad acá, porque ya ocurrió en el pasado, se empieza a achatar la pirámide. Y lo que pretende el gobierno es que las jubilaciones se desenganchen del salario que tiene un trabajador en actividad. Nosotros como Frente de Izquierda pensamos que la jubilación tiene que representar el 82% móvil del salario en actividad. Y esto es un tema clave, porque si no ocurre de este modo, ni bien un trabajador se jubila, al otro día su nivel de vida cae. Pero Gabriel, déjame plantearte esto. No, pero... Ustedes, un minuto. Ustedes no ven, a ver, la izquierda, no ven ningún punto positivo en este paquete de medidas, en esta ley que ya se sancionó la semana pasada. Me refiero a ver, Mauricio Macri lo que ha hecho es bajar las retenciones, bajó los impuestos a los bienes personales. Este modelo, por lo menos con esta ley, está haciendo todo lo contrario. ¿Ahí no le encuentran un punto positivo ustedes? Mira, sobre las retenciones te voy a decir lo que dijo Alberto Fernández. Ahí le creo. Él dijo que con estas retenciones lo que estaba haciendo era solo llevar los montos reales a lo que dispuso Mauricio Macri el año pasado, en abril de este año. No aumentó, le dijo, yo no aumenté las retenciones, solo que, como había establecido inicialmente un techo en pesos y se devaluó la moneda, se había desvalorizado el valor original. Siguen siendo el valor que puso Mauricio Macri. Entonces no estamos hablando de nada demasiado revolucionario. Ahora bien, a los jubilados, después fíjate lo que pasa con la minería. Le han bajado la minería, y ni bien pasa esto con la minería, tenemos que en Mendoza se aprueba una modificación de la ley 7722 y que mañana en Chubut se piensa también avanzar con la minería de cielo abierto, que es contaminante. En tema del petróleo, explícame por qué en términos de petróleo las retenciones bajaron de 12 a 8. Ahora, ustedes que dicen estar cerca de los trabajadores, ¿cómo ves, por ejemplo, la doble indemnización, los aumentos por decreto? ¿A esto tampoco le encuentran algo positivo? El aumento por decreto, al momento de hoy, desconocemos cuál es el monto. Si me dejo llevar, acá alguien me puede corregir, porque he leído sus artículos en el ámbito financiero, estamos hablando de una suma fija, entre 5.000 y 9.000 pesos, que se va a pagar en 3 cuotas. Ahora bien, lo que correspondería acá, es decir, 2 mangos. 2 mangos, 100 pesos por día. 100 pesos por día como máximo. Si sean 3.000 pesos por mes, dividido 9.000 por 3. Ahora, lo que correspondería... Perdón, Gabriel. Es un monto fijo, pero son 3 cuotas acumulativas, con lo cual los 6.000, 8.000, 9.000 pesos que terminen siendo el monto fijo se va a integrar al salario al cabo de los 3 meses. Termino con esto para no quiero acaparar el tiempo. Pero es que Vamos con no 2.000 es pesos, lo mismo. Si fuese 2.000 pesos por mes, ¿cuánto es lo que se perdió? Lo que correspondería ahora es proceder a la reapertura de las paritarias. Esto que correspondería ahora, creo que mañana incluso hay una marcha de un sector reclamando la reapertura de una paritaria en particular de camioneros. ¿Por qué correspondería? Porque con un aumento promedio del 35% en paritarias y una inflación del 55%, esa pérdida salarial de 20 puntos no se va a superar con 2.000 pesos por mes. Correspondería reabrir paritarias. Para no reabrir las paritarias, que es lo que corresponde, se arma un aumento fijo para llegar a marzo. Entonces la paritaria se va a discutir recién en abril. Y mientras tanto vamos a hacer la aclaración, Adrián. La medida que está en estudio, y te diría que prácticamente resuelta, lo único que está faltando es definir el monto, que no lo está diciendo el gobierno, pero yo entiendo que ya lo tienen, y hacer el anuncio de cuándo se va a dar este aumento. El aumento sí, efectivamente, va a ser en 3 cuotas, pero va a ser una única suma que, dividida en 3 pagos, va a pasar a integrar el salario. Es decir, si son 8.000 pesos, 7.000 pesos, si son, vamos al peor escenario, 6.000 pesos, se darán 2.000 pesos en enero, 2.000 pesos, otros 2.000 pesos en febrero, que se sumarán a los 2.000 anteriores, es decir, que en febrero va a haber 4.000 pesos de aumento, y en marzo habrá 6.000 pesos de aumento. Esos 6.000 pesos ya van a quedar como parte integrante de los salarios. Y el objetivo alegado y declarado por parte del propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es que esa suma no sea un congelamiento, no implique un congelamiento de las paritarias, sino que por el contrario, y hay que decirlo también, la CGT estaba analizando ofrecer ese congelamiento. Había sectores de la mesa chica de la CGT que le estaban diciendo al gobierno, nosotros estamos dispuestos a analizar un congelamiento si la suma es buena. El gobierno les dice no, lo que nosotros buscamos con esta suma en realidad es dinamizar las paritarias. En aquellos sectores que solo estén en condiciones de dar estos 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 pesos, se dará ese monto. Caso contrario, si el sector y dentro de lo que es la puja distributiva propia de cada actividad
se entiende que puede estirarse esa cifra, la idea es que la paritaria inmediatamente se reúna para definir hasta dónde se suma, es decir, hasta dónde se lleva por encima de este monto final que termine decretando el gobierno. Por eso que me parecía interesante Pero no hay ninguna una paritaria convocada, digo, por lo siguiente. Cuando vos decís muy bien, y comparto, que la Secretaría había ofrecido sin que se lo pidan, supuestamente, veremos, porque la política de pacto social, que se había así planteado, después de un nombre más complejo, un poco más rimbombante, consiste justamente en una especie de suspensión sui generis de la paritaria, o sea, no declarada. No declarada. Cuando vos vas a montos fijos, lo que tiene que ver con la solidaridad, no es así, tiene que ver con la solidaridad y la reactivación productiva. Bueno, pero no es así, tampoco va a haber suspensión de la paritaria. Dígame qué paritaria se abrió ahora, dígame una. Pero también hay una cuestión de... Quiero saber una Solano, también hay una cuestión evidente de dimensión y de capacidad de disputa de la renta. Es decir, si hay sectores que, por las razones que fuesen, las partes entienden que no hay forma de obtener más que eso. Pero estaba... Es decir, las paritarias son libres en teoría. Suspendidas por ley, pero llamativamente... No hay suspensión de las paritarias. No hay ninguna yo lo que sí puedo admitir... Pero de hecho, no hay ninguna reabierta. A ver, Juan. yo, una cosita, Adrián, déjame decir. Yo sí lo que entiendo en el sentido que va Gabriel Solano, y quizás en una instancia intermedia entre nuestros dos invitados, es que no hay una exacción inmediata sobre todas las jubilaciones, claro, ni hay una medida súper redistributiva a favor de todas las jubilaciones. Lo que hay es, esperando que el gobierno cumpla, porque la verdad que todavía no hemos visto cuál es el aumento que va a dar mano militar el gobierno sobre las jubilaciones, suponemos que se va a dar, por lo menos en lo que se está conversando hasta ahora, un incremento que será probablemente hasta un poco mejor que la última movilidad para los jubilados de la mínima, pero seguramente va a ser peor para los jubilados que cobren por encima. No la máxima, pero por encima de la mínima. No, bueno, habría que ver cuál es el número de corte. Mariano, ahí está el problema, porque el número de corte, si es 15.000, es un problema. La mínima es 14.000. A ver, Juan, te lo planteo a vos también. Lo que hace el gobierno con esta medida es a enfocar el impuesto a los que más tienen en la Argentina. Es ayudar a los más necesitados. Déjame explicarte, los jubilados tienen tres problemas en Argentina. Primero, el haber inicial. Vos te jubilás con ponerle 30.000 pesos y terminás cobrando el 28%. Acá comparto con Solano que tiene que empezar con el 82% móvil. Hasta ahí estamos. El móvil es la movilidad, el incremento que en cada época estacional se le pone un jubilado. Ahora, la pregunta es, ¿qué fórmula utilizo para aumentarle al jubilado? La fórmula a través de la inflación no corresponde. Lo que tiene que hacerse es a través de la suba de los salarios. ¿Para qué? El jubilado tiene que ganar en proporción a lo que gana una persona activa. Bien, la fórmula de Mauricio Macri decía todo lo contrario. Por ende, la elimina y, como dice acá Martín, 10 días asumió el presidente de la Nación. Estamos en un estado de emergencia. Dale una posibilidad que en marzo incremente por lo que ya está devengado. Y aparte el artículo 56 dice claro, si no funciona, volvemos a la movilidad de Mauricio Macri. Yo le pregunto a Gabriel ahora, ¿cuál es el daño actual e inminente que hoy un jubilado tiene si 3,5 millones de jubilados van a ganar 5.000 pesos al tope de 19? Las 3 cuotas posteriores de los créditos de ANSES están bonificadas. Le bajó la tasa un 11% y tiene un descuento en medicamentos. Esto es beneficia, esto no es ajuste, Gabriel. A ver, vamos por parte. En relación a los que ganan 100.000 pesos, no estamos hablando de jubilado de 100.000 pesos. El jubilado que gana 20.000 pesos, no 100.000, que gana 20.000 pesos... Queda fuera de los 5. Queda fuera de este aumento, y todo hace suponer, porque lo que ganan 100.000 es una cantidad ínfima de la torta total de jubilado, que ellos van a ser afectados por un aumento por decreto menor al que estaba establecido. Si no, se hubiese puesto un artículo de la ley que diga lo siguiente, que bajo ningún concepto el aumento podía ser menor a la inflación. Nadie va a rechazar, en su sano juicio, un aumento por encima de lo que estaba previsto. Si se hace esto, es para dar un aumento por debajo de lo previsto. 2. En relación al problema de los medicamentos, seamos claros. En la campaña yo escuché una propuesta que se le iba a dar medicamentos gratis a los jubilados, la escuchamos todos. En el año, los medicamentos aumentaron un 88%. Después de una reunión de la actual administración con la Cámara de Medicamentos, los bajaron un 8 puntos. Es decir, se terminó consolidando un aumento de los medicamentos del 80% en un año. Y el IVA. 80% de un año. Ahora, se dicen 10 días. Perfecto. Ahora, lo de 10 días depende de la tonalidad que uno utilice la expresión. En 10 días se hicieron esto.
¿Te En parece 10 poco? días ¿Te ya parece fueron poco? a votar casi a libro cerrado. Y si es por los más necesitados, yo te digo lo siguiente. ¿Por qué sacamos la renta financiera y los bonos en pesos? Pero vos no ves una... No, no, pero ¿por quiero qué plantear si esto, vamos a pero los me dejás plantear esto, ¿por qué Gabriel? sacamos la renta a las Gabriel. petroleras, a las mineras? ¿Por qué a ellos les sacamos impuestos si se trataba de un tema solidario? ¿Sabés que se eliminó la renta financiera para los que compran títulos públicos en pesos? ¿Sabés que se redujo de 12 a 8 las retenciones a la minería y a la petrolera? Gabriel, me cuesta interpretarte en este punto. Vos no ves entonces, la izquierda, mejor dicho, porque ya ha venido Néstor Pitrola, Manuela Castaneira, no ven ninguna diferenciación del modelo de Alberto Fernández con el gobierno de Mauricio Macri, sabiendo que Macri aplicó una política expansiva en beneficio de los más ricos. ¿No ven ninguna Pero te quiero decir diferencia? lo siguiente, elevemos un poquito el nivel de exigencia. Elevemos un poquito, ¿sabes qué pasa? Venimos de un gobierno que ha sido desastroso, una catástrofe para el país, el de Mauricio Macri, una catástrofe. Entonces vos querés que yo me compare con una catástrofe.